es la titulada El agujero negro en el centro de la Vía Láctea. Y tenemos el placer de tener aquí a Rainer Schedel, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC, galardonado con el Premio Consolidator Grant del Consejo Europeo de Investigación. Rainer nació en la ciudad bávara de Burghausen, localizada en la frontera austro-alemana. Estudió la carrera de geofísica en la Universidad de Múnich. Realizó la investigación para el doctorado en el Instituto Max Planck para Física Extraterrestre y obtuvo el grado de doctor en Ciencias Naturales Astrofísica en el año 2004 por la misma universidad. Después de 5 años como investigador postdoctoral en la Universidad de Colonia, Alemania, vino al Instituto de Astrofísica de Andalucía en Granada como investigador Ramón y Cajal. Es astrónomo observacional especializado en obtener y analizar imágenes con alta resolución angular en el infrarrojo. Su campo de investigación más importante es el estudio del centro de nuestra galaxia. Colabora intensamente con el Observatorio Europeo Austral y utiliza sobre todo los telescopios VLT de 8 metros de diámetro operados por la ESO en Chile. Hace poco ha obtenido el prestigioso galardón Consolidator Grant por el Consejo Europeo de Investigación para poder desarrollar su programa de investigación en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC. Y además de todo esto es una extraordinaria persona, así que tenemos el placer de escucharlo esta noche. Muchas gracias. Yo siempre digo el aplauso mejor al final porque nunca se sabe qué va a... Pues muchísimas gracias por esta introducción muy amable. Ahora no encuentro mi charla, aquí está. Aquí vamos. Pues muchísimas gracias a la RADA también por esta invitación. Es un gran honor para mí poder dar esta conferencia inaugural. Me alegro mucho estar aquí y la verdad normalmente me gusta mucho el trabajo esto de, bueno, sobre todo ahora es más fácil, ¿no? Es divulgativo, estamos entre astrónomos y nos lo estamos pasando bien y esto es una cosa fantástica. Pues soy del Instituto de Astrofísica de Andalucía, es donde trabajo. Llegué el 1 de enero de 2008 aquí y me pilló el toro, la crisis directamente. Pero gracias al Consejo Europeo de Investigación puedo seguir y ir adelante, incluso tener un propio equipo de investigación ahora. Voy a hablar del centro galáctico ahora, del centro de nuestra propia Vía Láctea, que es un lugar extraordinario. Yo creo que si se cuenta el número de publicaciones por segundo cuadrado en el cielo, no hay ningún lugar que topa esto, el centro galáctico. Ahí sale muchísimo. Aquí vemos 2 impresiones del centro galáctico y os voy a dar varias partes de mi charla. Vamos a hablar un poco qué son los núcleos de las galaxias, luego hablo un poco de la estructura general del centro galáctico y nos dedicamos enseguida a la parte más interesante, el agujero negro central y cómo sabemos que es un agujero negro central, o a lo menos cómo sabemos que es algo que se parece muchísimo a un agujero negro. Y al final, después voy a hablar de 2 o 3 puntos de la investigación actual. Pues los núcleos de las galaxias son muy interesantes porque es donde está toda la acción. La densidad estelar es 10 millones veces más alta que en la vecindad solar, hay campos magnéticos intensos, hay fulguraciones de agujeros negros masivos, hay vientos estelares, formación estelar, ahí es toda la energía, toda la acción. Eso es ideal para hacer pruebas de nuestras hipótesis astrofísicas. Yo tengo una definición muy simple de núcleo galáctico, demasiado simple, pero para esta charla funciona muy bien. Yo me olvido de todo el gas y materia oscura y lo que sea. Aquí solo hablamos de momento de las estrellas y de los agujeros negros. Y esto para mí es núcleo galáctico. Los agujeros negros masivos, hay gente que les gusta la palabra supermasivos, eso depende si uno es muy un amigo de superlativos o no. Pues aquí tenemos, estos son unos objetos bastante conocidos porque se han estudiado ya desde varias décadas y se ha establecido, por ejemplo, que están íntimamente relacionados con la evolución de las galaxias. Por ejemplo, aquí tenemos una gráfica que nos da la masa del agujero negro central por la dispersión de velocidad en el bulbo de la galaxia que alberga el agujero negro. Y bueno, lo que se ve, las galaxias más masivas
albergan los agujeros negros más masivos de hasta unos billones de masas solares, luego galaxias bastante grandes todavía, pero ya más intermedios, como Andrómeda, tienen unos agujeros negros medianos, y luego las galaxias más pequeñas, o no galaxias pequeñas, galaxias con bulbos pequeños, ahí hay que tener un poco de cuidado, tienen agujeros negros más pequeños. Aquí es nuestra Vía Láctea. Los cúmulos nucleares, al contrario de esto, son menos conocidos. Agujeros negros supermasivos hemos escuchado mucho, pero cúmulos nucleares, aquí vemos uno. Esto es ahora un zoom con una imagen del telescopio espacial Hubble. Y lo que vemos aquí, mira el láser, ahí está. Esta cosa es un cúmulo nuclear, no es una estrella, efectivamente tiene un tamaño, está extendido, tiene como 1 segundo de arco en el cielo. Y es una entidad muy masiva, se parece a un cúmulo globular, pero está en el mismísimo centro de la galaxia. Y este tipo de entidades se descubren en la mayoría de las galaxias. Y en muchos casos coexisten con agujeros negros. Y aunque sus tamaños son parecidos a cúmulos globulares, sus masas no lo son. Las masas son de millones a decenas de millones de masas solares. Quiere decir que son las entidades más masivas y densas que conocemos en el universo. Y por eso son extremadamente interesantes, porque os podéis imaginar una densidad de estrellas brutal. En el centro de un agujero negro, ahí hay acción. Esto nos gusta a los astrofísicos. El problema, sin embargo, al estudiar esto, es que las galaxias están muy lejanas. Y esto es una imagen del telescopio espacial Hubble en el óptico, es más o menos lo mejor que se puede hacer en términos de resolución angular, pero apenas podemos resolver este cúmulo nuclear de unos millones de masas solares. Esto es un gran problema y esto pasa con todas las galaxias del universo. Sin embargo, claro, el centro de nuestra propia Vía Láctea es 100 veces más cercano que la galaxia más cercana comparable, como Andrómeda. Y si miramos una escala de 250 parsecs que vemos aquí en el centro de la Vía Láctea, basta con resolución angular muy baja para ya ver una increíble cantidad de detalles. Ahora, lo próximo, vemos también 250 parsecs en el centro galáctico, visto con el Spitzer Space Telescope en el rango medio infrarrojo, con una resolución casi 20 veces peor que esta imagen a la derecha, y vemos esto. Es un panorama impresionante, vemos muchísimo detalle aquí. Para los que les gusta mirar el cielo, esto sería el diámetro aparente de la Luna superpuesto sobre esto. Por supuesto, no se puede ver porque es detrás de unas nubes de polvo y gas, es inaccesible en el óptico. Y ya hay una cantidad tremenda de detalle, sin embargo, ahí es escondido muchísimo más. En galaxias externas, cuando utilizamos telescopios grandes con óptica adaptativa o el telescopio Hubble, podemos resolver cuando están cercanas estructuras del tamaño de este círculo o más grande, o sea que no vemos nada. Pero cuando miramos aquí hay unos píxeles brillantes. Cuando lo miramos con alta resolución angular, vemos que ahí hay el cúmulo de los Arches, que tiene más de 150 estrellas O, y es uno de los cúmulos de estrellas jóvenes más masivas de toda la galaxia. Pero este tipo de cosas parecen la cagada de una mosca en esta imagen. Y por eso es tan importante tener el centro galáctico para poder estudiar estas cosas que son inaccesibles y siempre serán inaccesibles en otras galaxias. Sin embargo, también tenemos problemas. Primero, como vemos, esta es la Vía Láctea y aquí es el centro. Pues no se puede ver nada, absolutamente nada. Ahí hay densas nubes de gas y de polvo y tenemos que ir al infrarrojo. La extinción es tremenda en este caso. Aquí tenemos la extinción en magnitudes y aquí la longitud de onda observacional. Este es el rango óptico y más o menos más allá de esta línea empieza el rango de infrarrojo cercano. Y aquí en la última parte, en el último tercio, estamos en el rango de infrarrojo medio. Pues eso es Digital Sky Survey, eso es el rojo, la cruz azul indica dónde está el centro galáctico, no se ve absolutamente nada. Pues se ven muchas cosas, pero no tienen nada que ver con el centro galáctico.
Cuando vamos a J, la banda J es como 1.2, 1.3 micras. Ahí empezamos a ver algo, pero de verdad todavía todo lo que vemos está entre nosotros y el centro, pero vemos casi nada del centro. En la banda H, 1,6 micras, la cosa empieza a hacerse transparente, ya vemos cosas en el centro galáctico, y solo a K, 2,2 micras, por fin vemos el cúmulo central de la galaxia y la mayoría de las estrellas que podemos identificar. De hecho, están localizados ahí en el mismísimo centro. La banda K es muy importante porque a 2,2 micras se hacen la mayoría de las observaciones infrarrojas de las estrellas en el centro galáctico. Y por eso el centro de la Vía Láctea no se podía explorar de ninguna manera hasta finales de los años 60, cuando llegaron los primeros detectores infrarrojos. Cuando vamos más allá del medio infrarrojo, se ve, aquí todavía tenemos una cosa que es impresionante. Entre el óptico y la banda K, la diferencia es un factor de 10 elevado a 12 en la cantidad en la extinción. Entonces, solo uno de 10 elevado a 13 fotones del óptico llega a la Tierra, mientras uno de 10 fotones emitido en el infrarrojo llega a la Tierra. Cuando nos vamos a infrarrojo medio es aún mejor, a 3,6 micras, pero ahí es el problema que ya es muy difícil de observar desde la Tierra. Necesitamos telescopios espaciales. Problema número 2, la densidad de estrellas. Esto son 25 segundos de arco, que es más o menos un parsec en el centro galáctico. Es un tercio de la resolución del ojo humano aproximadamente, y aquí vemos ya aproximadamente 10.000 estrellas. Quiere decir, necesitamos una resolución como mínimo de 0.1 segundos de arcos para no estar extremadamente sesgadas. Ya lo hemos visto en la charla de Pepe, si no tenemos resolución angular, lo que medimos no sabemos muy bien es real o no. Eso está sesgado. Entonces, esto significa que necesitamos algo espacial o algo en la Tierra grande, un telescopio grande, pero además que puede superar el efecto detrimental de la atmósfera de la Tierra, porque la resolución angular típica a través de la atmósfera de la Tierra sería como este círculo azul, y ya vemos que este círculo ya cubre tipo 10 estrellas ahí, entonces necesitamos algo mejor. De hecho, esta película os enseña qué pasa con una estrella brillante cuando se saca una rápida serie de exposiciones cortas a través de la atmósfera. Eso es un patrón de interferencia, que está creado por la turbulencia en la atmósfera, mezcla paquetes de aire con diferente índice de refracción, y esto nos crea un patrón de interferencia en el telescopio, parecido cuando ponéis un puntero láser ahí y veis que son pequeños puntitos, speckles en inglés, y esto es un speckle pattern. Este patrón se puede usar para reconstruir luego una imagen nítida en el ordenador, pero mucho mejor usar un sistema de óptica adaptativa que es capaz de corregir la imagen en tiempo real, utiliza un espejo deformable, que hoy en día los nuevos sistemas ya van hacia 1000 actuadores en el espejo deformable, y trabaja a una frecuencia extremadamente alta para compensar el efecto de la atmósfera, y funciona bastante bien. Esto es, por ejemplo, la diferencia sin óptica adaptativa y con óptica adaptativa de una binaria. En la próxima imagen les enseño una película de datos de la ESO, del Observatorio Europeo Austral Real, donde empezamos también con una serie de imágenes así. Se ve la estrella T Tauri, que es una típica estrella joven, y luego se enciende la óptica adaptativa, se cierra el bucle de control, se dice, y ya vemos cómo cambia radicalmente la situación. Esto es la maravilla de la óptica adaptativa. Y para nosotros, para observar, los investigadores que observamos el centro galáctico, que observamos las estrellas en el centro galáctico, para nosotros hace toda la diferencia del mundo tener esto y ver cientos de estrellas comparado a esto con óptica adaptativa, y poder ver miles de estrellas y medir su posición en su fotometría con alta precisión. Pues, ¿qué usamos? Los grupos europeos usamos el Very Large Telescope del European Southern Observatory en Chile, que está situado en el Cerro Paranal, a unos 10-12 kilómetros del mar. Los grandes observatorios suelen estar cerca del mar porque ahí hay un flujo bastante laminar del viento y poca turbulencia. Eso está muy bien para la calidad de las imágenes. Y además, por supuesto, en este caso estamos en un lugar muy, muy seco, que también está
muy bien para los instrumentos y las observaciones, sobre todo en el infrarrojo. Estos son los 4 telescopios del Very Large Telescope, 8.2 metros de diámetro los espejos principales, cada uno. Esto es uno de los instrumentos. Yo nunca he usado este, pero esto es donde tengo una foto cuando uno hace una visita ahí. Esto es FORS 2, es uno de los primeros instrumentos ahí. Son unos bichos, ya pesan como entre 1 o 2 toneladas. Y para los próximos telescopios de 30 metros, los instrumentos van a ser tan grandes como casas enteras. Esto es uno de los espejos. Es bastante impresionante, además, estos telescopios tienen no sé cuánto, 200, 300 toneladas, pero se mueven absolutamente sin hacer ningún ruido. Y así se observa. Esto es la diferencia, la verdad, para observar me gusta mucho más ir con un pequeño telescopio en el campo porque es más emocionante, porque cuando estás observando también es emocionante, pero por otra manera, pero no es muy bonito porque es una sala de control, puede ser cualquier oficina, puede ser como trabajar, no sé, en la agencia tributaria, ahí estás con un montón de ordenadores. Siempre hay un astrónomo de soporte y una persona que se llama TIO, Telescope Instrument Operator, que suele ser un ingeniero operando el telescopio y luego el astrónomo de soporte opera el instrumento que se utiliza. Ahí es el ponente, más joven y más guapo, eso hace mucho tiempo. Pues ahora vamos a mirar lo que hay en el centro de la Vía Láctea, las estructuras ahí. Primero empezamos simplemente con una pequeña impresión de toda la galaxia. Eso es de hace algunos, sí, del año 2009, un modelo de la galaxia que se saca de datos de medio infrarrojo, de Spitzer de hecho. Hay 2 brazos espirales aquí, pero esto cambia. Un año tenemos 2 brazos espirales, otro año tenemos 4 brazos espirales, eso cambia todo el rato. Lo que no cambia es que tenemos esta cosa aquí, que es el bulbo central, y de hecho este bulbo no es un bulbo, es una barra. Y cuando miramos desde el Sol vemos esta cosa más o menos. Vemos la proyección del disco y luego la barra. Se ve que esto es asimétrico, eso es porque vemos la barra con un cierto ángulo de 20 grados. Y luego contando la fotometría, contando estrellas, analizando la dinámica, la cinemática del gas con radiotelescopios, todo esto apunta claramente que es una barra. Tiene una longitud de unos 3,5 kiloparsecs, una masa de unos 13.000 millones de masas solares. En la próxima imagen vamos a ver otra vez esta región de unos cientos de parsecs en el centro. Esta es otra vez la imagen de Spitzer, que es para mí lo más maravilloso que he visto para esta región. Aquí en el centro hay una cosa que claramente destaca. Este es el cúmulo central, el cúmulo nuclear de nuestra galaxia. Esto fue detectado en el año 1968 y hay que comparar el progreso técnico entre esta imagen y la imagen grande. Eric Becklin y Jerry Neugebauer, que hicieron estas observaciones, tenían un detector de un píxel y escanearon con su telescopio. Entonces esta es la posición aquí, en este plano. Esto es simplemente el flujo que se ve. Y ahí detectaron el cúmulo central y sacaron unos números de su masa, luminosidad, y todos estos números están perfectamente bien, incluso hoy en día. Esto es un gran personaje, Eric Becklin, que está en la Universidad de California en Los Ángeles, todavía está muy activo. Esta es una imagen contemporánea. Como podemos ver, aquí tenemos mucha extinción, muchas nubes que incluso en medio infrarrojo no están transparentes. Yo acabo de publicar un trabajo usando estos datos, corrigiendo extinción, etcétera. He intentado y he sacado esta imagen del cúmulo nuclear. Luego he demostrado que es efectivamente simétrico y podemos luego, después de demostrarlo, podemos mejorar la imagen incluso haciendo una simetrización de la imagen y luego se puede medir las propiedades del cúmulo. Resulta que, contrario a lo que se ha dicho durante mucho tiempo, no es simétrico, no es esférico, de hecho está agachado por su rotación, rota en paralelo con la rotación del disco galáctico. Eso significa que ha crecido por acretar cosas por el disco galáctico. Está exactamente centrado en el agujero negro, de lo cual les voy a hablar en un momento.
bueno, eso no sé, esto ahí tengo a lo mejor una falta de traducción, no sé, half-light radios, no sé cómo esto se traduce, yo lo he traducido como radio de semiluz, pero es probablemente una absurdidad. Esa es más o menos una manera de medir el tamaño de esta cosa que tiene unos 4,2 parsecs, entonces otra vez un tamaño de un cúmulo globular, pero una luminosidad tremenda y una masa de 25 millones de masas solares. Esto no es un cúmulo globular. Además tiene varias generaciones de estrellas, una población estelar tremendamente complicada y se parece mucho a lo que vemos en el centro de otras galaxias. Y esto está bien porque eso significa que tenemos aquí una plantilla para estudiar lo que pasa en otros objetos que están tan lejanos que no los podemos resolver. Ahora vamos a mirar un poco más hacia el centro, nos enfocamos ahora en este pequeño cuadradito. Esto es una imagen en infrarrojo cercano en ISAAC, en el VLT. Este instrumento ya no existe, fue decomisionado hace poco. Esto todavía está limitado por la atmósfera terrestre. Todo lo que es azul aquí no está en el centro galáctico, son todas cosas entre nosotros y el centro galáctico porque no sufre el enrojecimiento, y aquí es el mismísimo centro. Y ahora, si queremos de verdad ver el parsec central, necesitamos la óptica adaptativa. Esto es el parsec central visto con un instrumento que se llama NACO, en el VLT también. Esta estrella brillante, de hecho, la usamos para corregir el efecto de la atmósfera. Aquí vemos miles de estrellas. Y ahora vamos a cambiar de longitud de onda radicalmente. Ahora estamos en infrarrojo, que está bien porque podemos penetrar la extinción y podemos ver las estrellas. Ahora nos vamos al radio. En el radio la extinción no es importante, pero no podemos ver las estrellas. Pero vamos a ver qué podemos ver. Entonces, esto es una observación con el Very Large Array en radio a 13 milímetros. Vemos gas ionizado. Y luego una fuente puntual muy brillante. Y de hecho, esta fuente puntual es caracterizada por radiación no térmica, es radiación por electrones relativísticas en campos magnéticos, es típico de cosas que pasan cerca de agujeros negros. Entonces, esta cosa ya se sospechó que era una cosa especial, se le dio el nombre de Sagitario A estrella. Y ahora volvemos a la imagen infrarroja y vemos que no podemos ver esta cosa. Bueno, yo es que soy muy experto, ve que hay un puntito de luz que es este agujero negro, pero es mucho más débil que las otras estrellas. Entonces, y de hecho, porque es tan débil esta cosa, durante muchísimo tiempo se dijo, esto no puede ser un agujero negro, porque un agujero negro, si hay estrellas, hay gas, crece, y entonces debe haber luminosidad de la materia antes de caerse en el agujero negro. Pues aquí está la posición del objeto. Y desde que se descubrió en 1974, la gran pregunta era, ¿es este el agujero negro central de nuestra galaxia? Y durante mucho tiempo había mucha gente que dijo que no puede ser porque el centro de la luz no está en el agujero negro. Además, hemos detectado estrellas masivas jóvenes. Es imposible que estrellas jóvenes se puedan formar cerca de un agujero negro masivo, etcétera, etcétera. Entonces, mucha gente dijo que no era así. De todos modos, se emprendió un programa, un experimento de larga duración para de verdad comprobar qué es este tipo de objeto. Y pues para comprobar la naturaleza de este Sagitario A estrella, lo que hay que hacer es, en principio, fácil. Hay que comprobar que hay tanta masa en tan poco espacio que podemos excluir cualquier otra explicación que un agujero negro. Este es nuestro programa, eso es lo que tenemos que hacer. Y para medir la masa, pues medimos su influencia, necesitamos partículas experimentales, que son las estrellas en este caso, que se mueven en el pozo de potencial ahí, que se mueven en el potencial gravitatorio del agujero negro. Esto es parecido, por ejemplo, si nos vamos al sistema solar, tenemos los planetas siguen la ley de Kepler, su velocidad es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su distancia del Sol. Y si el Sol, si lo reemplazamos por un agujero negro de la misma masa, los planetas siguen ahí dando la vuelta alegremente y podemos usar su movimiento para medir la masa del objeto central. Entonces, bueno, nos planteamos, ¿por qué no hacemos lo mismo en el centro galáctico? Es fácil y puede funcionar. Y es lo que se hizo. Esto es lo que hice yo. El omega no tiene ningún significado.
Eso me pasó esta tarde al modificar la charla en el último momento, típicas cosas que no hay que hacer. Pues ahora, entonces, para diseñar un tal experimento, antes que hay que tener algunas ideas de los números, algunas ideas de lo que hay que alcanzar, lo que hay que hacer, pues típicas velocidades en la Vía Láctea son alrededor de 100 kilómetros por segundo, ¿no? El Sol alrededor del centro galáctico, 220 kilómetros por segundo, la Tierra alrededor del Sol, 30 kilómetros por segundo. Entonces podemos decir, bueno, si podemos medir algo a 100 kilómetros por segundo, esto va a ser suficiente para medir ahí el potencial gravitacional. El único problema es que a 26.000 años luz, esto corresponde a solo 2,6 milisegundos de arco por año. Que eso es una parte en 70, ¿cómo era? Una parte de 77 millones en un círculo. O equivalentemente es como poder leer el periódico a 100 kilómetros de distancia. Entonces, no es muy trivial, pero hay una cosa buena, ya existían entonces ya los instrumentos necesarios, y lo bueno es además que mientras la resolución de nuestro telescopio es limitado, por ejemplo, con 8 metros en la banda K podemos llegar a 60 milisegundos de arcos, que es mucho peor de lo que necesitamos medir, pero cuando tenemos un círculo con diámetro de 60 milisegundos de arco, la posición relativa, o sea, el centro del círculo, se puede determinar con una precisión mucho más alta. Entonces sí que es posible medir la posición relativa de estrellas con 1 milisegundo o mejor. Hay un segundo problema, sin embargo, todo se mueve. Es que está muy bien no sé, si tengo aquí mi tabla experimental en mi laboratorio y mido un movimiento, es fácil porque tengo un punto de referencia. Pero cuando miro al centro galáctico, no tengo ningún punto de referencia ahí donde medir la velocidad. Además, mi cámara un día está así, el año que vuelvo la cámara a lo mejor está una fracción de un grado rotado, o la temperatura es ligeramente distinto del telescopio, entonces hay una deformación del campo óptico y todo esto me va a hacer imposible mi experimento. Entonces yo necesito un marco de referencia. Pues al principio, cuando no sabíamos mucho más, entonces se hizo una manera muy fácil, como primera aproximación, el enjambre de moscas. Tenemos aquí una luz y 1 millón de moscas que dan la vuelta. ¿Y cómo podemos medir la posición de cada mosca o la velocidad de cada mosca cuando no tenemos ningún marco de referencia? Pues es fácil. Todo el conjunto de las moscas no se mueve en conjunto, en promedio no se mueve. Eso es lo que se hizo con las estrellas también. En promedio ni expande, ni rota, ni hace nada y podemos de hecho así establecer un marco de referencia. Esto era bien al principio, pero luego cuando ya queremos más alta precisión, esto es mi obra de arte de esta tarde también, esto es una mosca. Y también la explicación por qué soy astrónomo y no artista. Pues aquí tenemos otra manera ahora de establecer un marco de referencia, que es la manera más moderna, más complicada, requiere más trabajo y más tiempo en observatorios. Hay unas estrellas que se encuentran en el centro galáctico, en el resto de la galaxia también, que tienen emisión que también se puede detectar con radiotelescopios. Son las estrellas máseres, son estrellas muy desarrolladas, normalmente AGB. Y esta es la posición y el movimiento de estas estrellas. Se puede medir con interferometría continental, con radiotelescopios, y así sí obtenemos posiciones y velocidades absolutas de las estrellas en un marco de referencia absoluto. Y luego, como detectamos estas estrellas también en nuestras imágenes, ya podemos establecer un marco de referencia para medir las posiciones de las estrellas. Esto es un poco complicado porque nunca podemos tomar una imagen así de grande sin problemas, porque siempre hay distorsiones de la atmósfera y ópticas también. Por ejemplo, esta es la distorsión óptica de la cámara NIRC-2 en el telescopio Keck, que también se utiliza para este instrumento. Y las flechas aquí indican la diferencia entre dónde detectamos una estrella en la cámara y dónde está en el cielo. Y vemos que hay unas distorsiones tremendas y esto es ultra complicado. Esto lo hizo Silvana Yelda, que todavía ya es postdoc, que antes era estudiante con Andrea Ghez en California, en la universidad, y yo le dije, es increíble, esto es un trabajo
brutalmente complicado y además luego escribió una publicación y lo leí y lo entendí. Y dije, ¿cómo puedes hacer una cosa tan complicada y luego escribirlo y lo entiendo en una vez leerlo? Es maravilloso este trabajo. Pues entonces, teniendo todas estas técnicas, podemos medir el movimiento de las estrellas. Aquí tenemos otra vez una imagen del centro galáctico y se empezó a sacar imágenes a partir de mediados de los 90, cada año, una o varias veces, y se midieron las posiciones de las estrellas y con esto se puede determinar la velocidad y un resultado de esto se ve aquí. Ahora, probablemente todos los que estáis ahí detrás dijís, ¿qué? Estos son todas flechas azules que indican la dirección y la velocidad de movimiento de cada estrella que vemos aquí. Y no hace falta analizarlo en el fondo, es todo un gran lío, pero en el centro aquí sí se ve que algo es distinto. Aquí las flechas son mucho más largos y esto es justo donde está Sagitario A estrella. Y de hecho, cuando miramos la dispersión de velocidad, vemos que todo esto sigue una ley de Kepler. Quiere decir, ahí probablemente es una masa puntual que domina el potencial gravitatorio. Se puede hacer aún mejor. Ahora, cuando nos enfocamos solo en esta pequeña región de este cuadrado negro, vamos a mirar ahora aquí. Estos son como 2 segundos de arcos, muy pequeño ya. Y esta es una imagen de abril de 1994, tomado con otro telescopio. Esto es con un telescopio de 3,5 metros de diámetro, el NTT, y además con otra técnica, con spectral imaging, entonces eso es mucho más feo que la otra imagen. Y esto es julio 2001, también con el mismo instrumento. Y vemos que esta es exactamente la misma región, pero como pequeño reto ahora, intentar decir cuál de las estrellas aquí corresponde a qué estrella acá. No es fácil. Si uno no tiene todas las imágenes intermedios de los años intermedios, es casi imposible. Ahí ya vemos que se mueven con muy alta velocidad. El círculo es la posición de Sagitario A estrella. Y hay una estrella especial que es esta, que es una de las más brillantes aquí, por suerte. Antes de hablar de esta estrella, esto es simplemente es una simulación que ha hecho de los datos, un vídeo que se puede descargar en el Observatorio Europeo Austral. El efecto de expansión es solo por dramatismo de la persona que ha hecho la película, eso no es verdad, pero lo que vemos es que aquí fuera las estrellas se mueven con poca velocidad, aquí dentro se mueven muy rápidamente. Esto ya nos dice que aquí hay algo especial. Y luego hay esta estrella, una de las más brillantes, y como pueden ver, aquí da la vuelta. Esta es la estrella SO2, o otros dicen S2, eso depende si uno pregunta al grupo alemán o al grupo americano, que utilizan distintas denominaciones. Y es esta estrella, y ahora tenemos un campo de solo 1 segundo de arco, esto es mayo 2002, y yo tenía la gran suerte. Mucho en la vida es trabajo e intentar aprender y esto, pero a veces la suerte es enormemente importante. Yo siempre digo, no hay que subestimar el rol de la suerte y del azar en la vida de cada uno de nosotros, por lo bueno y por lo malo. En este caso yo he tenido muy buena suerte porque eso pasó justo en mi tesis doctoral. La cruz es la posición de Sagitario A estrella, esta es la estrella SO2, y 3 meses más tarde es aquí. Y se movió por varios píxeles. Y esto es extremadamente rápido. De hecho, se movió con unos 7 a 8 mil kilómetros por segundo. Quiere decir, esto ya es una fracción apreciable de la velocidad de la luz. De hecho, juntando todas las observaciones desde los 90, entonces podíamos determinar la órbita de esta estrella. Bueno, esto ya lo he dicho. Y esta órbita, esto es una versión antigua que empieza en 1992. Los puntos de medida, esto es el telescopio pequeño y aquí donde las barras de error de repente son mucho más pequeños, esto es cuando empezamos a utilizar el VLT con 8 metros y con óptica adaptativa. Esto es el año 2004, eso es una figura, una gráfica antigua, como digo, porque ya estamos en 2014 y la estrella ya está aquí más o menos otra vez. Se podía determinar una órbita kepleriana perfecta, muy bonita. El foco es el punto azul y la cruz
Amarilla nos da la barra de error de la posición de Sagitario a estrella cuando comparamos la posición en radio en infrarrojo. Entonces, perfectamente bien. Quiere decir que es muy probable que Sagitario a estrella es responsable para forzar esta estrella en su órbita. Se puede medir una masa de 4 millones masas solares. Eso es todo, eso es todo Kepler. Esto es astrofísica muy antigua que utilizamos ahí. Centro de gravedad coincide con Sagitario a estrella. Y luego, además, bueno, todo esto, una vuelta dura aproximadamente 16 años, que también está bien porque podemos hacer este experimento durante la vida de un astrónomo. Y otra información importante es que aquí la estrella pasó muy cerca al foco de esta órbita. Y esto es muy importante porque esto es solo 3 veces. Este círculo rojo sería el sistema solar proyectado al centro galáctico, el tamaño del sistema solar en el centro galáctico. Y la estrella pasó a solo como 3 veces la distancia entre Sol y Neptuno, de Sagitario a estrella. Y esto es muy importante porque quiere decir que todos estos 4 millones de masas solares deben estar concentrados en un volumen que es apenas 3 veces más grande que el sistema solar. Y esto es lo decisivo porque ahora podemos hacer una lista de nuestras hipótesis de qué puede haber ahí en el centro galáctico y eliminar hipótesis. Pues, ok, primero 4 millones de masas solares, ¿por qué no puede haber 4 millones de estrellas ahí? Pues obviamente no, porque lo que vemos es demasiado oscuro. Esto sería muy brillante, 4 millones de estrellas. Luego, bueno, ¿por qué no ponemos ahí un cúmulo denso de rocas o de estrellas de neutrones o cualquier otra cosa que podía explicar las observaciones? El problema es esto no sería estable o evaporaría rápidamente o colapsaría a un agujero negro dentro de muy poco tiempo. Luego también había teorías de bolas de neutrinos, cosas compuestos de partículas exóticas, pero esta teoría también predecía un cierto tamaño de estos objetos, que era más grande que un agujero negro, pero la órbita resolvería este tipo de objeto y también se podía excluir. Lo único que quedaba era un agujero negro supermasivo. Además, encima había otras observaciones, fulguraciones en rayos X, emisión no térmica en radio, también el movimiento propio de la fuente en radio que nos da una masa mínima de 400.000 masas solares y muchos otros factores que de verdad todos coinciden con esta hipótesis de que es algo que es un agujero negro supermasivo o algo que se parece muchísimo a un agujero negro masivo. Nosotros no hemos comprobado la relatividad general aquí, pero hemos demostrado que hay un objeto que cumple todos los requisitos para ser un agujero negro. Bueno, esta parte de la charla, antes de la última parte de la charla, aquí una película del ESO otra vez, como un vuelo a través del centro galáctico. Ahí ahora están las estrellas y estos son más o menos todas las órbitas conocidas de estrellas alrededor de Sagitario a estrella. Ya se sabe la orientación tridimensional de estas órbitas. Y ahora vamos a la última parte de mi charla. Creo que vamos bien de tiempo. Vamos a hablar de 2 o 3 puntos de la investigación actual. Esto es una selección muy subjetiva. Aquí no es para nada exhaustivo ni completo. Hay cientos de astrónomos trabajando en el centro galáctico. Entonces yo solo voy a dar un flachazo a algunos temas interesantes. Pues primero lo que se llama la paradoja de la juventud. Ya lo he mencionado en mi charla que de hecho ya en los años, finales de los años 80, principios de los 90, se tenían las primeras indicaciones de que algunas de las estrellas cerca de Sagitario a estrella eran masivas y jóvenes. Y esto era raro porque hasta entonces la idea de centros galácticos era de bulbos galácticos, solo estrellas viejas y ahí no pasa nada. Todo lo que ha pasado ya ha pasado hace mucho tiempo y ya no hay mucha acción, pero al contrario se encontró que era una región extremadamente activa y astrofísicamente muy compleja. Y por ejemplo en esta imagen que ahora es el grupo de UCLA, con el telescopio Keck, también en el infrarrojo, multibanda, por eso tenemos los colores, vemos un poco de gas, vemos algunas cosas rojizas ahí, estrellas evolucionadas, algunas estrellas más azules, y todos los X marcan estrellas
que han sido espectroscópicamente identificados como jóvenes. Espectroscópicamente digo porque fotométricamente es extremadamente difícil, porque solo podemos observar en infrarrojo. En infrarrojo todas las estrellas tienen el mismo color, da igual si es una estrella caliente del tipo O o un gigante y con una diferencia de temperatura de factor 10, el color está totalmente dominado por el enrojecimiento por el polvo interestelar en este caso. Entonces se necesita normalmente espectroscopía. Y bueno, hay todas estas estrellas jóvenes masivas. Nosotros vamos a hablar sobre todo de estas, porque estas más fuera ya tenemos una explicación más o menos aceptable que pueden ser, que son estrellas masivas que se formaron en un denso disco de gas que existió ahí hace algunos millones de años, y esto es bastante aceptado hoy en día. Hay muchos detalles que todavía no están entendidos, pero esta explicación de formación en un disco de gas no puede aplicarse a estas estrellas cerca de Sagitario, a esta estrella. De hecho, la mismísima SO2, esta estrella que da la vuelta cada 16 años al centro galáctico, en el año 2003, Andrea Ghez con su grupo publicó el primer espectro de esta fuente. Y bueno, era un poco complicado porque se necesita alta resolución espacial, luego hay mucha contaminación por gas local, etc. Y al final esta es el espectro reducido. Ahí vamos hacia el rojo a la derecha. Primero vemos que es muy rojo el espectro, pero esto es el enrojecimiento por el polvo. Luego también vemos que es todo ruido y solo se ve aquí una línea de absorción. De hecho, la línea de emisiones por el gas interestelar alrededor de la estrella, una línea de absorción, y con eso se identificó como una estrella de secuencia principal de tipo B. Una estrella muy normal, nada raro, porque hasta entonces se pensaba, pues, bueno, a lo mejor han colisionado estrellas y estas son estrellas viejas que solo parecen jóvenes, etc. No, todas las observaciones dicen que estas son estrellas normales, normalitas. El problema también de B, eso es bastante masivo, tiene casi 20 masas solares este bicho, y luego el grupo alemán con un instrumento un poco mejor, con un espectroscopio de campo integral, sacó estas medidas. Aquí otra vez el Sagitario a estrella. Esto, como se pueden fijar, estamos, para los aficionados entre vosotros, todos los que hacéis observaciones, esto es un campo de 1 segundo cuadrado, segundo de arco por 1 segundo de arco. De verdad, estamos ahí en un nivel muy pequeño. Y bueno, todos los círculos azules aquí con estas estrellas jóvenes masivas. 75% de las estrellas alrededor del agujero negro que podemos detectar. Por supuesto, nosotros solo vemos un poquito del iceberg. Ahí hay mucha cosa que no podemos ver. Pero lo que podemos ver es joven y masivo. Gran problema, esto no se puede formar ahí. Bueno, se podía haber formado a más grande distancia y luego migrar poco a poco hacia el agujero negro. El problema es que estas estrellas masivas tienen la vida tan corta que esto no funciona. Van a morirse antes de llegar cerca del agujero negro central. Y esto es por eso la famosa frase paradoja de la juventud. De momento, la hipótesis más favorita para explicar por qué hay estas estrellas ahí es el llamado mecanismo de Hills. Todavía no es seguro, pero es de momento la hipótesis que mejor lo podría explicar. Es ya una idea bastante antigua. Esto es un paper, una publicación que fue publicado en la revista Nature en el año 1988. Y este hombre, Dr. Hills, dijo, pues, si una estrella binaria se acerca a un agujero negro masivo, claro, en la trayectoria aquí vemos la binaria da vuelta por sí misma y por el agujero negro, por eso estas trayectorias un poco raras, lo que puede ocurrir que una de las estrellas está capturada y se queda en una órbita estrechamente vinculada al agujero negro, mientras la otra estrella está eyectada a gran velocidad. Y lo bonito de esto es que además de estos estudios de los últimos años, o de la última década, sabemos que casi todas las estrellas masivas son múltiples. Es muy raro que una estrella masiva se forma por sí solo. Casi siempre son binarios o triples o lo que sea. Entonces, esto encaja muy bien en la imagen. Y además, hay un grupo que desde hace más o menos 10 años, de Warren Brown en Estados Unidos, está buscando estrellas de
hipervelocidad, hypervelocity, en el halo galáctico, y han encontrado varias estrellas, por ejemplo esta, que se está alejando de nosotros con 850 kilómetros por segundo en proyección, y además, aún más bonito, es una estrella de tipo B. Y hasta ahora han encontrado ya varios, creo que casi ya una docena de este tipo de estrellas, y se puede medir su movimiento, su tipo espectral, y es consistente con el origen de estos hypervelocity stars en el centro galáctico. Así que ahí tenemos un mecanismo que podía conectar las escalas más pequeñas de nuestra galaxia con las escalas más grandes. Otro tema, volvemos a las órbitas. Esta es la órbita de la estrella SO2 con otras medidas, ya está aquí otra vez. Esta es SO2, la estrella famosa que nos ha dado la primera clara indicación que hay un agujero negro. Pues, por supuesto, queremos detectar más estrellas que tienen un periodo orbital muy corto para mejorar las medidas, para llegar a alta precisión de la masa del agujero negro, para determinar mejor la distancia al centro galáctico. Y también hay otros parámetros libres. Aquí, de hecho, se ve Sagitario A estrella, que justo ahí tiene una fulguración, pero tampoco sabemos si está quieto con respecto a las otras estrellas. Podía moverse con varios kilómetros por segundo. Entonces, para poder estimar todas estas cosas y luego, para la gran meta, el test de la teoría de la relatividad general, necesitamos más estrellas con cortos periodos. Y justo hace tipo 2 años, en esto colaboré también mucho con la Universidad de California, se detectó otra estrella que se llama SO102. Estos números no tienen ningún significado, pero se detectó y tiene un periodo de tan solo 11 años. Y ya tenemos otro que necesita menos de 20 años, que todavía no está publicado, pero ya es suficientemente avanzado para hablar de esto. Entonces ya hay 3 estrellas con un periodo de menos de 20 años. Esto es todo muy importante para entender el potencial aquí. Pero ya ven que es muy difícil. Esta estrella es esta manchita aquí y se mueve por toda esta porquería aquí. Es extremadamente difícil seguir la trayectoria de estas estrellas y solo es posible con muchísimos datos, mucha experiencia y mejorando las técnicas de observación todo el rato. El santo grial, por supuesto, son tests de la relatividad general. Es interesante porque todos los tests que se han hecho ahora, que están aquí en este diagrama, que el logarítmico aquí dice la masa alrededor de la cual se ha hecho la prueba, y esto es más o menos el logaritmo del potencial gravitatorio. Aquí en 0 estamos para una correspondiente masa en el horizonte de sucesos. Por ejemplo, si vamos a un laboratorio terrestre, estamos aquí, o con la precisión de Mercurio aquí. Con los famosos doble pulsares estamos en esta región, pero quedan todavía órdenes de magnitud abiertos donde no se ha hecho una comprobación de la teoría de relatividad general. Y claro, el centro galáctico es fantástico, es un laboratorio único y con la órbita, por ejemplo, de la estrella SO2 se podía rellenar este punto aquí. Y de hecho esto no es ciencia ficción, este test, el primer de este tipo de test se va a hacer en el año 2018, cuando la estrella vuelve a pasar por la periapsis de su órbita, en verano de 2018. Y todas las simulaciones de los observadores dicen que vamos a llegar a una significancia de más de 5 sigma, entonces va a ser un test claro, no de toda la teoría de la relatividad general, solo de una pequeña parte, en este caso del principio de equivalencia. Para otros tests de la métrica de la teoría de relatividad general necesitamos mejores instrumentos y probablemente unos 20 o 30 años más con esta técnica. Luego, los que han seguido las noticias científicas a lo mejor han escuchado de la famosa del objeto G2. Aparentemente había una carta a Nature, a la revista Nature en 2012, que dijeron que había una nube de gas que se estaba acercando al Sagitario A estrella. Y lo que entonces todo el mundo pensaba o esperaba que esto iba a ocurrir, una pequeña nube de gas, y luego por la fuerza de marea se descarga, se destruye la nube de gas, y gas es acretado al agujero negro, el agujero negro va a tener fulguraciones, etc. Curiosamente no ha pasado nada, este objeto ya ha pasado por la periapsis de su órbita,
Y ya es bastante claro que no es una nube de gas, es probablemente un tipo de estrella muy joven, como una estrella de presecuencia principal, que es bastante, aparece roja y un poco extendida, pero se ha invertido cientos de horas de tiempo en telescopios, pero hasta ahora no ha pasado nada. Es muy interesante este objeto, pero el gran evento no ha pasado. Y ahí ha fracasado un poco el principio copernicano, porque cuando miramos ahora, después, no es un objeto único, hay otros objetos como esto en el centro galáctico. Entonces, como siempre, lo que vemos, siempre hay que pensar, probablemente no es nada especial, es más bien lo normal lo que vemos. Y con esto voy a acabar ya con dos otros, lo llamo mitos, con cosas que ya se han superado. Es que como muchas veces sale una publicación, luego la prensa lo toma y dice, se ha descubierto tal y cual. Y luego nadie sigue las cosas. Y el hecho de que algo sale publicado en una revista científica, no siempre, esto me duele decirlo como científico, pero no significa que es verdad o correcto. Se puede aceptar como correcto cuando varios grupos han encontrado la misma cosa con distintos telescopios, con distintas técnicas. Y por ejemplo, había varios trabajos teóricos y uno observacional que decían, hay otro agujero negro en el centro galáctico, más pequeño, de 1000 masas solares, pero esto está bastante muerta la cosa, porque había varias otras publicaciones que dijeron que no había ninguna evidencia. Yo mismo he escrito un trabajo sobre este tema y no hay ninguna evidencia para esto simplemente. Es que esto está bastante muerto ya, aunque hace como 2 años todavía leí en un artículo periódico que había 2 agujeros negros en el centro galáctico. Por eso lo menciono. Porque hay ideas que, claro, las ideas una vez ahí fuera es muy difícil de matarles, son como las moscas y hay que ir detrás. Y luego también otra cosa, que las estrellas jóvenes que se han formado en un disco probablemente, había durante muchos años la idea de que había 2 discos, casi a un ángulo de 90 grados, en el centro galáctico. Un grupo de observación ha propagado esta idea, pero es cada vez más claro con análisis más cuidadosos que esto fue más bien un artefacto estadístico y que solo existe un disco en el centro galáctico. Y así solo quiero animarles, siempre hay que ser escéptico con lo que se escucha, y los nuevos resultados con mucho cuidado siempre. Pues vamos a terminar con esta pequeña simulación que han hecho la gente de California. Esto es una simulación alrededor de casi 15 años, cómo se mueven las estrellas en el centro galáctico, cómo lo podíamos observar con un telescopio. Esto es más o menos lo que vemos hoy en día con un telescopio de 10 metros y óptica adaptativa. El sueño es tener óptica adaptativa mejor, entonces ya podemos ver este tipo de movimiento y mejorar mucho nuestro conocimiento, pero la verdad, lo que queremos, por supuesto, los astrónomos, juguetes más grandes, un telescopio de 30 metros, y podíamos ver 10 veces más estrellas, comprobar, hacer test de la teoría de relatividad general y acercar muchos otros temas en el centro galáctico, y seguramente hacer descubrimientos muy poco esperados. Pues muchísimas gracias, aquí termina mi charla. Muchísimas gracias, Rainer, por una conferencia extraordinaria. Ahora el turno de preguntas. Si alguien tiene, que levante la mano y se lo diga a alguno que no veo por allí. Diario de Mercurio, bueno, quiere decir que como estará tan deformado el espacio en torno al agujero negro, tendría que haber algo similar al avance del perihelio de Mercurio, y además parece que una de las órbitas que has mostrado parece que no se cierra, ¿no? ¿Sería esto también otro test de la relatividad general? Sí y no. Efectivamente, esto se quiere medir en el centro galáctico, pero es extremadamente difícil. No se va a poder hacer, probablemente no dentro de la próxima década. El problema es que la precisión, el cambio de ángulo aquí es muy exagerado. Creo que se trata de unos minutos de arcos por revolución. Y el problema es que hay varios problemas.
físicos, como por ejemplo el agujero negro también está rodeado de estrellas que cambian el potencial gravitatorio, que no es exactamente puntual, entonces tenemos una precisión prógrada, relativista y retrógrada newtoniana. Y luego el problema es la estabilidad del marco de referencia. Ya lo has dicho, que se ha encontrado que no se cierra la órbita. Esto es un problema porque el marco de referencia no es estable. No es estable y es mejor ya. Se ha mejorado esto de cerrar la órbita, pero es que no tenemos esta precisión de medidas. Es que además, por ejemplo, solo vemos el pico, es que esta estrella muchas veces está confundida con estrellas más débiles en el trasfondo. Las medidas no son nítidas, eso no es un laboratorio terrestre, es una, como ya he dicho, un poco provocativo, es una porquería, y por eso no es tan fácil hacer estos tests. Pero sí, todo el mundo quiere hacer esto.